Imaginen encontrar pruebas de un asesinato en manos de alguien a quien amas. Esto fue lo que le ocurrió a Ashley Bennett cuando, sin querer, abrió una carpeta con fotos de víctimas de crímenes cometidos por su esposo. Yo soy Héctor Zamora, y el juicio por los múltiples crímenes de Caleb te impresionará. Comenta desde donde estás viendo este caso criminal y quédate hasta el final. En una tranquila mañana de octubre de 2023, el sol de California bañaba las apacibles calles de Riverside, donde Ashley Bennett comenzaba su rutina habitual. Lo que empezó como un día común estaba a punto de convertirse en el inicio de una perturbadora revelación que cambiaría para siempre su percepción sobre su matrimonio aparentemente perfecto de 5 años. Ashley, una analista de marketing de 32 años, no tenía motivos para sospechar de su esposo, Caleb Bennett, un respetado ingeniero de software que trabajaba de manera remota para diversas empresas tecnológicas. Aquella mañana, mientras utilizaba la computadora portátil de Caleb para revisar algunos documentos compartidos, una práctica común entre la pareja, un archivo mal cerrado en la barra de tareas llamó su atención. La carpeta, identificada únicamente como Proyectos 2023, parecía contener documentos de trabajo normales a simple vista. Sin embargo, al explorar más profundamente los subdirectorios, Ashley encontró algo que la hizo estremecer. Una serie de fotografías organizadas meticulosamente en carpetas por fechas mostraba mujeres en distintos lugares. Las imágenes parecían haber sido tomadas sin que las personas se dieran cuenta, capturadas en momentos cotidianos, saliendo de hoteles, entrando a cafeterías, caminando en estacionamientos. Lo más inquietante para Ashley fue reconocer a una de las mujeres. Su rostro había aparecido en las noticias locales apenas 2 semanas atrás, Melissa Parker, una consultora financiera de 29 años que había desaparecido durante un viaje de negocios a San Diego. La foto en la computadora portátil de Caleb mostraba a Melissa saliendo de un hotel, cargando su maletín ejecutivo, completamente ajena a quien la fotografiaba. Tengo una buena noticia para ti que sigues casos de crímenes reales. Suscribirte a este canal y reaccionar con un me gusta hará que YouTube te recomiende videos cada vez más acertados para ti. Hazlo ahora y mira este video hasta el final. Ashley empezó a examinar las fechas de las fotos con más atención. Notó que coincidían con las frecuentes reuniones con clientes que Caleb decía tener en distintas ciudades de la costa oeste. Su esposo siempre justificaba esos viajes como parte natural de su trabajo como consultor independiente, y Ashley nunca tuvo motivos para cuestionarlo, hasta ahora. Con las manos temblorosas, continuó navegando por la computadora. Descubrió más carpetas, todas igualmente organizadas, algunas con fechas de años anteriores. Cada directorio contenía no solo fotos, sino también archivos de texto con información detallada, horarios, lugares frecuentados, rutinas. Era un nivel de vigilancia que iba mucho más allá de una simple observación casual. El descubrimiento más alarmante llegó cuando Ashley encontró un archivo de hoja de cálculo oculto entre los documentos. Contenía una lista de nombres, fechas y lugares. Algunos nombres estaban marcados en rojo, otros en verde. Con un creciente horror, se dio cuenta de que varios de los nombres en rojo correspondían a casos de personas desaparecidas que había visto en las noticias en los últimos años. El sonido de un auto estacionándose en el garaje hizo que Ashley se congelara. Caleb había salido a correr por la mañana, como lo hacía todos los domingos. Rápidamente, cerró todos los archivos, tratando de dejar todo exactamente como lo había encontrado. El hombre con quien compartía su vida y a quien conocía desde hacía más de 7 años podría ser algo completamente distinto de lo que aparentaba. Mientras escuchaba los pasos de Caleb acercándose a la puerta trasera, Ashley tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Envió un correo electrónico rápido a su propia dirección con algunas de las fotos que había encontrado, incluyendo la de Melissa Parker. Aún no sabía qué haría con esa información, pero tenía claro que debía preservar las evidencias. Tras el descubrimiento de las inquietantes fotos en la computadora portátil de Caleb, Ashley Bennett enfrentó 48 horas angustiantes antes de tomar su siguiente decisión. En un martes lluvioso, mientras su esposo estaba supuestamente en una videoconferencia con clientes, se dirigió al departamento de policía de Riverside.
La detective Sara Martínez, veterana de la Unidad de Personas Desaparecidas, inicialmente mostró escepticismo al escuchar el relato. Después de todo, Caleb Bennett tenía una reputación impecable en la comunidad tecnológica del sur de California. Con más de 15 años de experiencia en el sector, su historial profesional era ejemplar. Diversos proyectos exitosos para empresas de Silicon Valley, referencias positivas de antiguos empleadores y una presencia digital que reflejaba experiencia y profesionalismo. Sin embargo, cuando Ashley presentó las fotos que había logrado salvar, incluida la de Melissa Parker, la actitud de la detective cambió por completo. Una investigación preliminar reveló un patrón perturbador que había pasado desapercibido hasta ese momento. En los últimos 3 años, 7 mujeres habían desaparecido en distintas ciudades de la costa oeste, todas durante conferencias de tecnología o eventos corporativos. El equipo de investigación comenzó a mapear los viajes de Caleb. Su trabajo remoto como ingeniero de software independiente le proporcionaba la flexibilidad perfecta para viajar sin levantar sospechas. Los registros mostraban que había estado en Seattle, Portland, San Francisco y San Diego, siempre coincidiendo con las fechas de las desapariciones. Un aspecto particularmente interesante surgió cuando los investigadores comenzaron a analizar el historial digital de Caleb. A pesar de su supuesta pericia en tecnología, pequeños rastros quedaron atrás. Los registros de GPS de su teléfono móvil, obtenidos mediante una orden judicial, revelaron patrones de movimientos sospechosos. En varias ocasiones, su teléfono había sido detectado cerca de los últimos lugares donde se vio a las mujeres desaparecidas. La investigación también descubrió que Caleb mantenía una rutina meticulosamente planeada en casa. Sus carreras matutinas de los domingos nunca variaban de horario. Sus videoconferencias siempre estaban programadas en los mismos periodos. Esta regularidad, que Ashley antes veía como simple disciplina profesional, ahora parecía una elaborada fachada para establecer coartadas y normalidad. Más intrigante aún fue el hallazgo de que Caleb había comprado un segundo teléfono móvil 6 meses antes, registrado bajo un nombre falso. Los registros de este dispositivo mostraban un patrón de uso completamente diferente al de su teléfono principal, con activaciones en áreas remotas y en horarios inusuales. A medida que la investigación se profundizaba, Ashley comenzó a recordar pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Las largas horas que Caleb pasaba en su oficina en casa, siempre con la puerta cerrada. Las carpetas cuidadosamente organizadas en su computadora, protegidas por múltiples capas de contraseñas. La fascinación que mostraba por las noticias sobre personas desaparecidas, siempre comentando cómo los investigadores podrían haber manejado mejor los casos. La detective Martínez y su equipo enfrentaban ahora un dilema crucial. Tenían suficientes pruebas circunstanciales para sospechar de Caleb, pero necesitaban pruebas concretas antes de poder actuar. Cualquier movimiento precipitado podría alertarlo y comprometer toda la investigación. Un descubrimiento particularmente inquietante surgió al analizar las finanzas de Caleb. Además de sus cuentas conocidas, los investigadores identificaron pequeños pagos regulares a una empresa de almacenamiento en las afueras de Riverside. El depósito había sido alquilado 3 años antes, exactamente cuando se registró la primera desaparición. ¿Qué contenía ese espacio? ¿Y por qué Caleb nunca había mencionado su existencia a Ashley? La respuesta a estas preguntas llevaría la investigación a un terreno aún más oscuro, revelando que los archivos encontrados por Ashley eran solo la punta de un iceberg mucho más profundo y perturbador. El descubrimiento del depósito alquilado por Caleb Bennett abrió una nueva línea en la investigación. La detective Martínez obtuvo una orden de registro para el lugar, pero la ejecución tendría que ser discreta para evitar alertar al sospechoso. La unidad de almacenamiento, ubicada en una zona industrial de Riverside, fue monitoreada cuidadosamente mientras el equipo planificaba su abordaje. El primer paso fue analizar los patrones de acceso de Caleb al depósito. Las cámaras de seguridad del lugar revelaron que sus visitas estaban estratégicamente programadas, siempre en días laborables, durante horarios comerciales, cuando el movimiento era mayor, lo que hacía que su presencia pasara desapercibida. Siempre llegaba en su auto principal, pero las grabaciones mostraban que ocasionalmente salía con un vehículo diferente.
Una furgoneta blanca alquilada a nombre de una de las empresas ficticias que los investigadores ya habían identificado. Mientras la vigilancia del depósito continuaba, el equipo forense logró avances significativos con los archivos digitales. Un especialista en recuperación de datos accedió a partes eliminadas del disco duro de la computadora de Caleb, revelando un sistema elaborado de anotaciones. Cada mujer fotografiada tenía un archivo correspondiente con información meticulosamente catalogada, horarios de trabajo, gimnasios frecuentados, restaurantes preferidos y, aún más perturbador, patrones de viajes de trabajo. El análisis de los datos mostró que Caleb no elegía a sus víctimas al azar. Había un criterio específico: mujeres independientes, entre 25 y 35 años, que viajaban frecuentemente por trabajo y vivían solas. El patrón sugería a un depredador que estudiaba cuidadosamente a sus objetivos, aprovechándose de sus rutinas predecibles y de la naturaleza solitaria de sus viajes de negocios. Un punto de inflexión en la investigación ocurrió cuando el equipo descubrió una conexión entre las conferencias de tecnología que Caleb asistía y las desapariciones. Siempre se registraba como un participante legítimo en estos eventos, construyendo una presencia profesional que no levantaba sospechas. Su verdadera experiencia en tecnología le permitía interactuar de manera natural con otros asistentes mientras observaba en secreto a posibles víctimas. Ashley, aún viviendo con Caleb para no levantar sospechas, comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Su esposo siempre formateaba su computadora portátil después de cada viaje, alegando que era una medida de seguridad profesional. Su teléfono secundario nunca estaba visible en casa, pero ocasionalmente escuchaba el sonido distintivo de mensajes llegando tarde por la noche, cuando él estaba en su oficina. La investigación también reveló que Caleb mantenía un registro minucioso de sus actividades en línea mediante redes VPN y servidores proxy, técnicas comúnmente utilizadas por profesionales de tecnología para proteger datos sensibles. Sin embargo, incluso los sistemas más sofisticados pueden tener fallos. Uno de esos fallos permitió a los investigadores identificar un patrón de accesos a sitios de noticias locales de las ciudades donde ocurrieron las desapariciones, siempre en los días posteriores a los incidentes. Conforme el equipo se preparaba para examinar el depósito, un descubrimiento accidental añadió urgencia a la investigación. Una de las mujeres que aparecía en las fotos más recientes de Caleb, aún no identificada, fue vista en una conferencia de tecnología en San Diego programada para la semana siguiente. Caleb ya había reservado su participación en el evento. El tiempo ahora corría contra los investigadores. Necesitaban actuar antes de que Caleb tuviera la oportunidad de ser su próxima víctima, pero también necesitaban pruebas concretas que solo el contenido del depósito podría proporcionar. La detective Martínez sabía que el siguiente paso sería crucial: un movimiento en falso podría no solo comprometer la investigación, sino también poner en peligro vidas inocentes. Lo que el equipo encontró en el depósito cambiaría por completo el rumbo de la investigación, revelando la verdadera magnitud de los crímenes de Caleb Bennett y proporcionando las evidencias físicas que hasta entonces faltaban para cerrar el caso. En la madrugada de un jueves, mientras Caleb Bennett participaba en una videoconferencia en su oficina en casa, la detective Martínez lideró un operativo discreto hacia el depósito. El momento era crucial: las cámaras de seguridad confirmaban que Caleb nunca visitaba el lugar durante sus reuniones en línea programadas. La unidad de almacenamiento, aunque aparentemente común por fuera, reveló un interior meticulosamente organizado. Estanterías etiquetadas con fechas alineaban las paredes, conteniendo cajas catalogadas bajo el mismo sistema observado en sus archivos digitales. La precisión de la organización reflejaba la naturaleza metódica de Caleb, quien utilizaba sus habilidades en programación para crear un sistema de clasificación detallado. Los investigadores encontraron objetos personales que conectaban directamente a Caleb con las desapariciones, credenciales profesionales, dispositivos electrónicos y documentos pertenecientes a las mujeres desaparecidas. Cada artículo estaba cuidadosamente preservado y catalogado, como si fueran parte de una colección. Un análisis preliminar confirmó que varios de los objetos pertenecían a Melissa Parker, la mujer que Ashley había reconocido en las fotos. En un cuaderno encontrado en el depósito, Caleb mantenía anotaciones detalladas sobre sus actividades.
El cuaderno revelaba cómo utilizaba las conferencias de tecnología como una cobertura, creando coartadas perfectas mediante registros de asistencia y documentando interacciones profesionales. Sus habilidades en TI le permitían manipular registros de GPS y datos de ubicación, dificultando su rastreo. Un armario cerrado al fondo del depósito contenía equipos de vigilancia sofisticados, cámaras de largo alcance, dispositivos de rastreo GPS y herramientas para interceptar señales inalámbricas. Las notas técnicas encontradas junto a los equipos demostraban cómo Caleb usaba su experiencia tecnológica para monitorear a sus víctimas sin dejar rastros digitales. Mientras el equipo forense documentaba las evidencias, Ashley, en casa, notó cambios sutiles en el comportamiento de Caleb. Él comenzó a hacer preguntas aparentemente casuales sobre sus conversaciones con vecinos y amigos. Su repentino interés por las cámaras de seguridad residenciales también llamó la atención, incluso había sugerido instalar más dispositivos alrededor de la casa. La investigación reveló que Caleb había buscado recientemente patrones de patrullaje policial en San Diego, específicamente en las áreas cercanas al centro de convenciones donde se realizaría la próxima conferencia. También se encontraron búsquedas sobre rutas de escape y puntos ciegos en las cámaras de seguridad del lugar. En su computadora personal, protegida por múltiples capas de cifrado que los técnicos lograron romper, había un documento detallado sobre la próxima conferencia de tecnología. El archivo incluía el programa completo del evento, planos del lugar y, más preocupante aún, información específica sobre 3 asistentes que encajaban en su perfil de víctimas. La detective Martínez sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. Las evidencias encontradas en el depósito eran concluyentes, pero debían actuar estratégicamente. Caleb era extremadamente cauteloso y técnicamente capacitado, cualquier movimiento en falso podría alertarlo. Además, su participación en la conferencia de San Diego estaba programada para dentro de 3 días. El equipo de investigación enfrentaba ahora un dilema crítico, tenían suficientes pruebas para arrestar a Caleb. Pero debían garantizar que la operación se ejecutara de manera que no le permitiera destruir pruebas adicionales o, peor aún, que tuviera tiempo de actuar contra otras posibles víctimas. La siguiente fase de la investigación requeriría un plan meticuloso, tan preciso y calculado como el propio modus operandi de Caleb. La excesiva confianza de Caleb Bennett en sus habilidades técnicas resultó ser su punto débil. A menos de 48 horas de la conferencia en San Diego, cometió un error que desafiaba su habitual comportamiento metódico, utilizó su teléfono personal, y no el secundario, para buscar información sobre una de las ponentes del evento. El equipo de investigación, que estaba monitoreando sus dispositivos mediante una orden judicial, detectó inmediatamente la actividad sospechosa. Las búsquedas incluían no solo el historial profesional de la ponente, sino también sus horarios en el evento y el hotel donde se hospedaría. Era el mismo patrón de investigación observado en los archivos recuperados sobre las víctimas anteriores. La detective Martínez entendió que esta era la oportunidad que necesitaban. El fallo de Caleb al no mantener estrictamente separados sus 2 teléfonos creó un rastro digital directo, conectando su dispositivo personal con sus actividades criminales. Más importante aún, las búsquedas recientes proporcionaron evidencia clara de premeditación. Con el tiempo corriendo en su contra, el equipo elaboró un plan meticuloso. En lugar de arrestar a Caleb de inmediato, decidieron usar su propia estrategia en su contra. Ashley, siguiendo las instrucciones de los investigadores, mantuvo la apariencia de normalidad en casa y mencionó casualmente que tendría que viajar por trabajo durante la misma semana de la conferencia, lo que le dio a Caleb una falsa sensación de libertad para preparar sus planes. Los investigadores instalaron discretamente equipos de vigilancia adicionales alrededor de la residencia de los Bennett, enfocándose especialmente en el garaje, donde Caleb solía preparar su equipo antes de los viajes. La furgoneta blanca que utilizaba ya estaba bajo constante monitoreo gracias a un rastreador GPS colocado con autorización judicial. En la víspera de la conferencia, Caleb realizó otro movimiento predecible, accedió al depósito por última vez. Las cámaras de vigilancia lo registraron retirando equipos específicos de las estanterías organizadas. El equipo de la detective Martínez observó desde una distancia segura, documentando cada movimiento mientras se preparaban para la fase final de la operación.
El plan de captura fue estructurado en 3 fases. Primero, un equipo seguiría a Caleb tan pronto como saliera de Riverside, manteniendo una distancia segura. Un segundo equipo estaría posicionado estratégicamente a lo largo de la ruta hacia San Diego, listo para interceptarlo en caso de que algo saliera mal. El tercer equipo lo esperaría en el lugar de la conferencia, donde se había programado su captura. La operación comenzó a la mañana siguiente, cuando Caleb salió de casa a las 5:47, conduciendo su propio auto. Asley, siguiendo las indicaciones de los investigadores, había salido más temprano para su supuesto compromiso laboral. Lo que Caleb no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado por múltiples equipos. Durante las primeras 2 horas de viaje, Caleb siguió su rutina habitual, deteniéndose solo una vez para abastecer combustible. Fue en este momento cuando cometió su segundo error crítico, se conectó a la red Wi-Fi de la gasolinera para realizar una última verificación de los horarios de la conferencia. La conexión, que asumió segura, estaba siendo monitoreada por el equipo técnico de la investigación. Los datos interceptados revelaron que Caleb no solo planeaba asistir a la conferencia, sino que tenía un cronograma detallado que incluía horarios específicos para seguir a la ponente que había investigado. El plan dejaba claro que tenía la intención de actuar durante el evento. Con suficientes evidencias en mano y la certeza de sus intenciones, la detective Martínez dio la señal. La operación de captura estaba a punto de entrar en su fase final, pero nadie podía prever la reacción de Caleb al verse acorralado. El desenlace de esta persecución revelaría el verdadero carácter de un depredador que, durante tanto tiempo, había ocultado su naturaleza tras una fachada de normalidad. La captura de Caleb Bennett tuvo lugar a menos de 10 kilómetros del centro de convenciones de San Diego. Cuando los vehículos policiales rodearon su auto, su reacción fue sorprendentemente tranquila, una característica de alguien acostumbrado a mantener el control incluso en las situaciones más tensas. Los oficiales encontraron en su vehículo todos los equipos documentados durante la investigación, cámaras de alta resolución, dispositivos de rastreo y una computadora portátil con archivos cifrados. El interrogatorio que siguió reveló el alcance de la precisión metódica de Caleb. Incluso bajo custodia, mantuvo una postura analítica y distante, respondiendo a las preguntas con la misma objetividad que aplicaba a su trabajo como ingeniero de software. Su única muestra de sorpresa ocurrió cuando los investigadores presentaron las pruebas recuperadas del depósito, una indicación de que no esperaba que su sistema de organización pudiera ser usado en su contra. Durante las semanas previas al juicio, la Fiscalía construyó un caso sólido. Las pruebas digitales recuperadas de los múltiples dispositivos de Caleb proporcionaron una línea de tiempo precisa de sus crímenes. Sus habilidades técnicas, que antes le habían servido para encubrir sus huellas, ahora lo incriminaban a través de los mismos registros meticulosos que había mantenido. El juicio comenzó en marzo de 2024, atrayendo considerable atención mediática. La Fiscalía presentó más de 1.200 evidencias físicas y digitales, incluyendo los objetos encontrados en el depósito, registros de GPS, fotografías y los archivos detallados mantenidos por Caleb. La defensa intentó argumentar que las evidencias digitales podrían haber sido manipuladas, pero los expertos forenses demostraron su autenticidad. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue la presentación de los registros financieros que mostraban cómo Caleb había planeado cada aspecto de sus crímenes. Los gastos en equipos de vigilancia, el alquiler del depósito y los viajes estaban cuidadosamente documentados en hojas de cálculo codificadas, revelando años de premeditación. El testimonio de Asley fue crucial para establecer el patrón de comportamiento de Caleb. Describió en detalle cómo su esposo mantenía una fachada de normalidad mientras llevaba a cabo sus actividades criminales, utilizando su profesión como una cobertura perfecta para sus desplazamientos y acciones. Su declaración ayudó al jurado a entender cómo Caleb logró mantener sus actividades en secreto durante tanto tiempo. La detective Martínez presentó una reconstrucción de la investigación, mostrando cómo el descubrimiento inicial de Asley desencadenó la serie de eventos que llevaron a la captura de Caleb. Los jurados pudieron ver cómo cada pieza del rompecabezas encajaba, desde las primeras fotos encontradas en la computadora portátil hasta los objetos recuperados en el depósito. Tras 3 semanas de juicio y 2 días de deliberaciones, el jurado alcanzó un veredicto unánime.
Caleb Bennett fue declarado culpable de todos los cargos, incluyendo múltiples acusaciones relacionadas con las desapariciones. El juez, considerando la naturaleza premeditada de los crímenes y la falta de remordimiento del acusado, dictó la máxima sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia trajo un cierre para las familias de las víctimas, quienes finalmente obtuvieron respuestas sobre el destino de sus seres queridos. El caso Bennett destacó cómo la tecnología moderna puede ser utilizada tanto para cometer crímenes como para resolverlos. Al final, fue la misma necesidad de Caleb de documentar y catalogar cada aspecto de sus crímenes lo que proporcionó las pruebas para su condena. Su obsesión por la precisión, que durante tanto tiempo le ayudó a evitar ser detectado, resultó ser instrumental en su caída. La sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional cerró definitivamente el caso que comenzó con un descubrimiento accidental en una computadora portátil. ¿Qué te pareció este caso? Comenta aquí abajo mientras preparo otro video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti, con otro caso de crimen real. No te lo pierdas.